Harry Potter Melodías Encantadoras 362 17 de abril de 1995, Academia Olympus, Grecia. Harry se encontraba entre sus compañeros campeones de Hogwarts sintiéndose extrañamente aprensivo por toda la tarea. Era extraño, por decirlo menos. Había luchado contra tantos otros monstruos. Diablos, acababa de enfrentarse a Voldemort y lo hizo huir con miedo, un mago cuyo nombre la gente todavía temía. Y, sin embargo, había algo inquietante en la tarea que tenía por delante. El Monte Olimpo era probablemente el lugar con mayor densidad mágica en el que había estado, y la forma en que se doblaban el espacio y el tiempo le hacía pensar realmente que estaba entrando en un mundo completamente diferente, uno con reglas completamente diferentes. Si hubiera tenido la opción, no habría elegido esta tarea para competir, especialmente por lo desconocida que es, pero Daphne estaba decidida en su búsqueda de la manzana dorada, su búsqueda para salvar a su hermana, y eso significaba que él tenía que estar allí para protegerla. Su tapadera como Eddie Carmichael había funcionado hasta ahora, pero no podía exactamente hacer una exhibición impresionante de magia mientras permanecía oculto, y considerando lo que estaba en juego, no creía que su tapadera durara mucho. Para ser justos, fue un tiro a ciegas en el mejor de los casos, que fue destruido en el momento en que el director de la Academia Olympus reveló la recompensa y, con ella, obtuvo la atención total de Daphne. El plan original era permanecer oculto, ser eliminado rápidamente y desaparecer después. El disfraz, aunque útil, era principalmente para esconderse de Grindelwald. Por lo que pudo deducir, la adivinación del Señor Oscuro se basaba en visiones y, en teoría, un disfraz lo engañaría. Por supuesto, se vio reforzada por su conexión con sus yoes alternativos, cada uno actuando como nodos para hacer que sus visiones fueran mucho más poderosas de lo que tenían derecho a ser, pero todas seguían estando basadas en visiones. No era probable que Heller Grindelwald descubriera que Harry todavía estaba vivo si su única interferencia era en la piel de otra persona. Todavía estaba trabajando en una forma de neutralizar su adivinación, que era, por lejos, su recurso más poderoso, y eso por sí solo sería una bendición increíble. Había estado haciendo algunos avances con su análisis de la magia dimensional y un poco de alquimia, pero todavía estaba lejos de lograrlo. Su audición arcana no era algo que pudiera ayudarlo con eso, ya que la adivinación en realidad no deja ningún rastro de magia activa. Aún así, considerando todo, estaba dispuesto a perder su disfraz si Daphne corría peligro. No era como si hubiera hecho algo ilegal. Era un delegado de Hogwarts y se le permitía competir, el resto era pura semántica. Harry se volvió hacia sus compañeros campeones, tratando de hacer lo posible por no poner los ojos en blanco. Por alguna razón absurda, McGonagall había elegido a Diggory, Johnson y sus compañeros de equipo, mientras hablaban de las 4 casas de Hogwarts que representaban a la escuela o algo igualmente absurdo. No eran exactamente malos magos, pero sus actuaciones en el torneo fueron bastante decepcionantes en general. Honestamente, los gemelos Weasley habrían sido una mejor opción, incluso si probablemente hubieran intentado hacerles una broma a mitad de camino de la montaña interminable. Por supuesto, Diggory habló primero. Muy bien, esto es todo. Sé que probablemente tomaremos caminos separados más adelante, pero por ahora, mantengámonos unidos. El hecho de que haya un ganador no significa que tengamos que hacer esto solos. Hasta que eliminemos a los otros concursantes, será mejor si nos mantenemos unidos. Las palabras del chico mayor tenían sentido si no fuera porque estaba mintiendo descaradamente. Si no pudiera analizar las emociones de Diggory con su audición arcana, le habría creído. Desafortunadamente, todo en él irradiaba que estaba completamente planeando traicionarlos. Había una certeza en ello que preocupó un poco a Harry. Diggory era diferente. Su voz era un poco más estricta y ordenada, y muchas de sus dudas sobre sí mismo habían desaparecido. Normalmente, sería algo bueno, una señal de madurez, pero algo simplemente no se sentía bien. Johnson habló. Bien. Nos quedaremos juntos al menos hasta mañana por la mañana. Ya hemos planeado todo hasta entonces. Greengrass, ¿está cargado el saltador? La rubia asintió. Está cargada y lista. La dispararemos en cuanto comience la tarea. Deberían darnos una ventaja. Como si estuvieran esperando la señal, el cañón disparó y la tarea comenzó, con los campeones poniendo en práctica con confianza sus planes para llegar a la cima de la montaña. Los campeones franceses encantaron una especie de caballos flotantes brillantes, en los que montaron. La delegación de Durmstrang agrandó un barco bastante grande, similar al que tenían, que lentamente comenzó a flotar.
De manera similar, los españoles utilizaron alfombras voladoras para volar, los estudiantes de Nebelheim un pequeño bote extraño cada uno, y los romanos construyeron un carro que estaba encantado para volar. En realidad, estaban aprovechando el hecho de que se les permitía llevar los objetos encantados que quisieran, por lo que Harry ni siquiera necesitaba quitarse el collar que ocultaba su verdadera apariencia. Si bien esto simplificaba las cosas, en realidad no era una buena señal. Significaba que esperaban que la tarea fuera lo suficientemente difícil como para que hacer trampa volando fuera imposible. Harry ya podía decir que las propiedades mágicas y físicas fundamentales eran simplemente diferentes allí. La montaña no tenía pico, era infinita, y eso significaba que subir realmente no ayudaba. No era exactamente una carrera, pero los griegos debían saber lo suficiente sobre la montaña para tener una mejor suposición que cualquier otra persona. La mayoría de las escuelas parecían haber dado prioridad a subir a la montaña lo más rápido posible. Probablemente fue un error, ya que necesitaban conservar sus fuerzas. Por lo que parecía, la tarea probablemente iba a durar días al menos, y cansarse temprano estaba destinado a terminar en decepción. Como esperaba, los griegos parecían ir a un ritmo más lento, pero en realidad eran mucho más cautelosos de lo que Harry esperaba. Su líder era, con diferencia, el más poderoso de ellos, y Harry habría recordado su canción, utilizando su audición arcana, por lo que definitivamente no formaba parte de la delegación. No era exactamente una canción, sino más bien el sonido de las olas rompiendo en la arena. Probablemente era un elemental de agua y uno muy poderoso. Definitivamente era alguien a quien había que seguir de cerca. ¿Por qué los olímpicos no pusieron a su, con diferencia, mago más fuerte en el torneo? Era algo que estaba más allá de la comprensión de Harry. Probablemente pensaron que estaba por debajo de ellos, o que el chico simplemente necesitaba quedarse en el país por alguna razón. No los estaba juzgando, pero aún así era una elección extraña. Pero lo más extraño fue la forma en que actuaban los campeones griegos, que habían optado por adoptar un enfoque lento, preparados para reaccionar ante el peligro en cualquier momento, a pesar de sus evidentes ventajas, ya que conocían la montaña mucho más que nadie. El elemental de agua simplemente se giró hacia uno de sus compañeros de equipo, quien simplemente levantó la mano. El suelo retumbó y la tierra flotó debajo de ellos antes de elevarse rápidamente hacia el cielo y desaparecer en algún lugar de la montaña. Tomando eso como una señal, Daphne activó el plan de Diggory y Johnson, que terminó con ellos siendo lanzados hacia arriba en el aire. Cada uno convocó sus escobas y continuaron volando. Se suponía que el lanzador sería su ventaja inicial, y la maniobrabilidad de la escoba les permitiría explorar la montaña de forma mucho más eficiente que si construyeran una plataforma flotante. Si hubiera sido una montaña normal y el objetivo hubiera sido alcanzar la cima, entonces este podría haber sido un plan bastante bueno si se protegían del clima, claro está. Pero ese no era exactamente el caso, el espacio se distribuía de forma diferente, era más como una esfera deformada, con cientos de pequeñas imperfecciones. Aún así, Harry no tenía exactamente un plan mejor, ya que no tenía idea de lo que estaba sucediendo en la montaña. Había intentado usar sus crecientes habilidades en adivinación, pero terminó con un dolor de cabeza bastante horrible por sus esfuerzos. Incluso su audición arcana no lo guió realmente, ya que todo el lugar parecía estar lleno de cientos de piezas de magia diferentes, que eran muy difíciles de diferenciar entre sí. Se elevaron a través de las nubes cada vez más delgadas en sus escobas, con el viento azotándolos antes de que Harry escuchara un ruido agudo con su audición arcana, que fue seguido por un extraño silbido que llenó el aire. Harry miró por encima del hombro justo cuando unas formas oscuras y de rápido movimiento atravesaron la niebla detrás de ellos. ¿Qué es eso?, gritó Daphne, entrecerrando los ojos mientras intentaba distinguir la fuente del ruido. Harry no podía ver bien lo que fuera, solo sabía que había muchos y que se acercaban muy rápido. Entrecerró los ojos y vislumbró alas, pero no eran pájaros comunes. Las criaturas se movían demasiado rápido, sus plumas destellaban de manera antinatural en la luz que se desvanecía. Entonces, una de ellas pasó volando lo suficientemente cerca para que él pudiera verlas. Las plumas no eran plumas en absoluto, sino cuchillas metálicas afiladas. Pájaros del estínfalo. Se dio cuenta Harry, con la voz tensa por la urgencia. Están hechos de metal. Abajo, ahora. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudieran descender, los pájaros atacaron en un ataque coordinado, y las plumas de bronce cayeron como flechas. Sus escobas se sacudieron violentamente mientras las esquivaban, pero los pájaros eran demasiado rápidos. Una de ellas atravesó la escoba de Johnson, lo que hizo que girara sin control.
Diggory se había convertido en un lobo y esquivó las plumas de manera bastante impresionante, tratando de llegar a la montaña, probablemente para construir algún tipo de refugio. Harry inmediatamente hizo un escudo alrededor de Daphne, justo a tiempo para detener docenas de plumas metálicas desterradas expertamente y conjuró una cuerda que pudo evitar que Johnson cayera a su muerte. La animó para que permaneciera conectada a su escoba y luego sacó algunas piezas de metal de su bolsillo a su alrededor que se transmutaron en esferas, encantándolas rápidamente para negar la propia magia del pájaro. Harry esquivó cuando uno de los pájaros intentó aterrizarlo y arrojó las esferas encantadas en la boca de uno de los pájaros. Cuando el encantamiento se activó, el pájaro simplemente se congeló por completo, su magia fue negada por completo, antes de caer al suelo, probablemente siendo pulverizado por el impacto. Harry arrojó algunos otros a los pájaros que se acercaban, que cayeron con un destino similar. El resto de los pájaros intentaron atacarlo a la vez, solo para que Harry transmutara rápidamente las esferas, en una red gigante cargada con su magia negadora. Levitó la red y la encantó para que fuera físicamente irrompible, convirtiéndola en un escudo que los protegía. Llegó justo a tiempo para que el escudo de Daphne se rompiera y él redirigió una pluma metálica que podría haberla matado. Sin embargo, golpeó su escoba, destruyéndola también. La atrapó con otra cuerda, pero el peso era demasiado y tuvo que bajar a salvo. Aterrizaron en un pequeño espacio plano cerca de la montaña. Había una cueva cerca que podían usar como refugio mientras tomaban un respiro. Al mirar hacia atrás, Harry vio que Diggory también estaba aterrizando hacia ellos, el cobarde. Aún así, como los pájaros parecían dejar de atacarlos, Harry hizo que la red se detuviera en la entrada, por si acaso atacaban una vez más. ¿Está todo bien?, dijo. Todos se miraron y Johnson dijo. Estamos todos bien. Carmichael, qué rápido has reaccionado. No sabía que lo tenías. ¿Qué fue eso? Harry decidió torcer un poco la verdad. Son bolas oxidadas. Las compré por si los romanos intentaban perseguirnos o algo así. Se supone que funcionan con todos los metales, así que me arriesgué. Me alegro de que funcionara, y después de eso, simplemente transformé algunas en una red para protegernos. Fue una especie de mentira piadosa que se le ocurrió a Harry en un vano intento por ocultar su identidad. En lugar de realizar cualquier tipo de magia impresionante por su cuenta, hacía pequeñas bolas que encantaba y decía que las había comprado antes de la tarea. Después de todo, era una estrategia permitida y era perfectamente posible retratar a Eddie Carmichael como el maestro de estar preparado para cualquier cosa. La niña mayor sonrió y estaba a punto de decir algo, pero Daphne interrumpió su respuesta, sonando conmocionada por la experiencia. ¿Qué diablos fue eso? Podríamos haber muerto. Diggory asintió. Sí, algo no está bien. Tienes razón. No creo que esta tarea sea tan segura como las otras. Ni siquiera creo que la academia tenga control sobre este lugar. No podemos asumir que sobreviviremos a las cosas solo por estar aquí. Y una vez más, el oído arcano de Harry comenzó a advertirle una vez más. Algo estaba despertando dentro de la cueva, algo grande y bastante poderoso mágicamente. Esto fue, por supuesto, seguido por un rugido y una ola de fuego, que venía desde las profundidades hacia ellos. Harry rápidamente hizo un agujero en el techo y redirigió el fuego hacia él, sin alcanzarlos en absoluto. Salieron corriendo de la cueva casi tan rápido como habían entrado, con el rugido de los truenos de fondo. Con un hechizo explosivo, Daphne hizo que todo el lugar se derrumbara, con la esperanza de que eso detuviera lo que fuera que se acercaba. Sin embargo, algo no iba bien. Harry no podía precisar qué era, pero había algo que no entendía. ¿Qué era? El trueno rugió una vez más. Ah, cierto, no estaba lloviendo. Harry se giró y vio una cabeza gigante que los miraba, con su cuello girando alrededor de la montaña. Se unió a otra y luego a una tercera. Cada cabeza era gigantesca, casi el doble del tamaño de los dragones que atacaron el expreso. Eran de naturaleza serpentina y Harry reconoció rápidamente a lo que se enfrentaba, una maldita hidra. Era tan grande que Harry había asumido que la magia era la de la propia montaña. Estaba enroscada alrededor de ella, como una especie de serpiente gigante, e incluso si Harry se enfrentaba solo a 3 de las cabezas, probablemente había docenas, si no cientos, por toda la montaña. Diggory lanzó una lanza de luz a una de las cabezas, que salpicó y no hizo absolutamente nada. Bueno, las 3 cabezas silbaron a la vez y sus fauces se abrieron con relámpagos chisporroteando en su interior, listas para ser liberadas. Bueno, eso explicaba el sonido del trueno. Sabía que se estaba perdiendo algo.
Al menos eso ya había terminado, ahora tenía que lidiar con la maldita hidra. No habían pasado ni 2 horas. ¿A quién diablos se le ocurriría esta mierda? 17 de abril de 1995, Monte Olimpo, Grecia. Bueno, eso explicaba el sonido del trueno. Sabía que se estaba perdiendo algo. Al menos eso ya había terminado, ahora tenía que lidiar con la maldita hidra. No habían pasado ni 2 horas. ¿A quién diablos se le ocurriría esta mierda? Harry no pudo evitar sentirse sobrecogido por la magnitud de la bestia que tenía ante él. Sabía que no estaba viendo nada más que la punta del iceberg. La criatura debía ser casi tan grande como un castillo entero para que las cabezas fueran tan grandes. Cuando las 3 cabezas abrieron sus fauces y liberaron una corriente de relámpagos, Harry respondió creando esferas de bronce que arrojó al aire. En el momento en que algunas de ellas cayeron al suelo, el resto se magnetizaron y siguieron girando muy pesadamente. Mientras tanto, las 3 cabezas liberaron sus rayos, que convergieron en un rayo más fuerte que se dirigió hacia sus caras congeladas. La criatura probablemente esperaba que se fríen en segundos, y aún así, el círculo flotante de bolas de metal de bronce de Harry absorbió el impacto y pareció electrificar a las que estaban en el suelo, actuando como un pararrayos que pretendía ser un escudo. Sin embargo, la hidra, que no esperaba resistencia, siguió lanzando rayos. En su cabeza empezó a formarse un plan, pero estaba demasiado preocupado por el jadeo de Johnson. ¿Qué diablos fue eso? Son bolas encantadas para actuar como pararrayos, mintió, pensé que podrían ser útiles contra algún mago griego que se especializa en magia de rayos. En realidad no fueron tan caras, para ser honesto, y ciertamente me alegro de haberlas comprado. ¿Cuántas pelotas tienes? Preguntó la niña una vez más. Basta, respondió con descaro. A Diggory aparentemente no le gustó lo que estaba pasando y gruñó. Me encargaré de eso. No. Explicó Harry, solo para que Diggory lanzara una lanza de luz a una de las cabezas, matándola. Para ser completamente honesto, Harry no creía que Diggory tuviera nada en su arsenal capaz de dañar a una hidra de manera significativa. No estaba siendo cruel, pero era simplemente la triste verdad. No había querido que se enfrentaran a la hidra ya que su plan era transfigurar un poco la montaña y engañar a la criatura para que pensara que había logrado matarlos. Por supuesto, una de las pocas veces que Diggory fue capaz de hacer algo de manera competente, lo hizo mal. Enfadado, Harry le gritó a Diggory. «¡Maldito idiota!» «¿Qué carajo, Carmichael?» exclamó el chico mayor, «solo ayúdame a sacar el resto. Es una maldita hidra. Matas una cabeza y otras 2 ocuparán su lugar. Es lo más básico, idiota». Tal como Harry lo describía, la cabeza había comenzado a marchitarse y a convertirse en polvo, y en su lugar crecieron 2 cabezas. Se volvió hacia Diggory, que estaba pálido. «¿Ves? La hiciste más fuerte». «Por el amor de Dios, Diggory, hasta los niños conocen la historia de Heracles sobre cómo mató a la hidra. Esto no es exactamente un secreto». Decidiendo que discutir con el idiota no era una buena idea, Harry envió un hechizo explosivo a la montaña y una pequeña avalancha de rocas cayó por la montaña, lista para enterrarlos a todos. Luego, Harry lanzó más bolas de metal, esta vez encantadas para interferir con los sentidos de cada una de las cabezas, más parecidas a una granada aturdidora, y conjuró un escudo para protegerlas. Afortunadamente, Daphne entendió lo que estaba buscando y, gracias al escudo de su familia, hizo crecer una cúpula de madera reforzada desde el suelo, lo que finalmente le permitió a Harry tomar un respiro. Inmediatamente los cubrieron con rocas, ocultándolos de su depredador. Cedric gruñó. «Genial. Ahora estamos atrapados y la hidra probablemente esté ahí afuera». Como si estuviera de acuerdo con él, Harry sintió y escuchó el familiar silbido de la hidra, así como el sonido del trueno. El monstruo obviamente seguía buscándolos y sonaba enojado. Simplemente le dirigió al chico mayor una mirada en blanco. «Lo siento, estaba demasiado ocupado tratando de mantenernos con vida». Johnson habló. «Ya es suficiente, tenemos que salir de aquí rápido, especialmente antes de que la hidra nos encuentre». Harry asintió y decidió caminar alrededor de la cúpula de madera, tratando de pensar. No estaba tan preocupado. En el peor de los casos, se rebelaría y los teletransportaría a todos a un lugar seguro, o incluso deformaría el espacio para llevárselos. En teoría, podría luchar contra esa cosa, pero no conocía sus propiedades mágicas. Había demasiadas incógnitas. Esta era una criatura que pertenecía a otra dimensión por completo y todo tenía reglas diferentes allí. No, tenía que haber otra forma de hacerlo, además de la fuerza bruta. Había algo que se le escapaba, algo muy importante.
Estaba en el borde de su mente, en un rincón, oculto a simple vista. Estaban escalando una montaña que no era una montaña. Las leyendas del Olimpo hablaban de un palacio sobre las nubes para los dioses, de los jardines de Hera. Eso era imposible allí, considerando el terreno rocoso. A menos que esto es brillante. Quien haya diseñado este lugar debe haber sido un genio porque todo estaba frente a sus ojos. La forma en que se deforma el espacio no era aleatoria. Era un laberinto, e incluso la superficie de la montaña no era más que un solo camino, un solo escenario. Necesitaban encontrar una de las anomalías que seguía percibiendo. Era tan discreto, como un pequeño rompecabezas, y Harry decidió rastrearlo hasta una dirección determinada. Harry eligió el destino y murmuró, «Señálame». Su varita levitó hacia la dirección de la brecha que sintió y le habló a Daphne. «Oye, ¿puedes mover la cúpula en esa dirección?» Ella asintió y las plantas se alejaron lentamente. Harry la ayudó moviendo sutilmente las rocas para facilitar las cosas. Sin embargo, esto parecía haberles costado la oportunidad de mantener su presencia. Llegaron rápidamente al lugar donde Harry percibió la entrada y vio un símbolo delta tallado. De repente, Daphne gritó. «Nos encontró. Sea lo que sea que estés intentando hacer, será mejor que lo hagas rápido». Harry asintió y usó su audición arcana para rastrear el hechizo. Estaba esperando una activación, algún tipo de contraseña extraña, pero Harry no tenía tiempo para resolver el acertijo. Las plantas se estaban marchitando por la avalancha de rayos que caían sobre ellas, y Harry decidió simplemente decir a la mierda y encontró el detonante para activar el símbolo. La pared pareció derretirse como si estuviera hecha de agua, y Harry entró, convocando a sus compañeros campeones de Hogwarts con él. Entraron con un grito y Harry desactivó la entrada, separándolos por completo de la hidra. Todos dieron un suspiro de alivio cuando el ataque se detuvo y miraron a Harry con una expresión de asombro en sus rostros. Diggory fue quien habló. ¿Cómo diablos hiciste eso, Carmichael? Había un rompecabezas rúnico. Solía hacerlo con mis padres cuando éramos jóvenes y me especialicé en runas griegas en mi clase de runas antiguas. Era bastante complicado, especialmente con la hidra, pero supuse que era importante. Afortunadamente, funcionó. ¿Funcionó? Gruñó Diggory. Te arriesgaste y tuvimos suerte de que funcionara. Podría haber sido nada. Para ser totalmente justos con el chico, Harry no le había contado nada sobre la detección de perturbaciones espaciales alrededor de la runa y había pasado por alto el acertijo por completo. Era bastante seguro asumir que había arriesgado su escondite, incluso si probablemente los atraparían pronto de todos modos, para correr algún riesgo. Harry asintió. Seguro, pero no creo que tuviéramos otro plan en mente. Estoy tratando de no ser insensible, pero ¿alguien más tenía algún otro plan además de esperar nuestra muerte? Todos movieron torpemente. Daphne era la única que sabía de lo que era capaz y tenía fe en que la protegería y actuaría como su red de seguridad. Los demás no tenían ese privilegio y poco a poco comenzaron a darse cuenta de lo cerca que estaban de morir. Al notar su silencio, continuó. Así que, por favor, Diggory, me arriesgué porque no había nada más. No pensé que todo lo que teníamos que hacer era escalar una montaña. Se rumorea que la manzana dorada crece en el jardín de Hera, y una montaña no puede llamarse jardín bajo ninguna circunstancia, especialmente algo tan rocoso, así que tenía que haber algún tipo de secreto, y la clave era el rompecabezas. ¿Y no se te ocurrió decir nada? Gruñó el chico mayor. La última vez que esperé para preguntar, destruiste mi plan al matar la cabeza de la hidra. Quería que fingiéramos haber muerto y nos escondiéramos dentro de la montaña con alguna transfiguración, pero terminaste volviéndola loca. Con nuestras vidas en juego, decidí ser decisiva. Johnson podía ver claramente que Diggory se estaba enfadando cada vez más por verse eclipsado y decidió intervenir. Vamos, Cedric, el tipo lo hizo bien. Estábamos tratando con una maldita hidra. ¿Quién diablos pone a una hidra en un maldito torneo? ¿Y esos pájaros? Podríamos haber muerto fácilmente. Daphne murmuró en voz baja en respuesta. No creo que nadie los haya puesto ahí. Creo que es lo que normalmente hay en el Monte Olimpo. No creo que los griegos estén teniendo en cuenta nuestra seguridad con esto. Hay algo realmente extraño en eso. No pueden haber estado tratando seriamente de matarnos, ¿verdad? Dijo el Gryffindor, luciendo asustado. No lo creo, comentó Harry. Creo que simplemente no les importó lo suficiente como para poner medidas de seguridad, o más bien no pueden poner ninguna. Esta es una misión, no una competencia, al menos no para ellos.
¿Recuerdas los viejos cuentos de héroes griegos? A ellos tampoco se les dieron exactamente redes de seguridad. Estos desafíos no fueron hechos para ser justos. Los héroes o tenían éxito o no regresaban. La frustración de Cedric se fue apagando, pero la intervención de Johnson había suavizado la tensión. Entonces, ¿qué estás diciendo, Carmichael? ¿Se supone que solo debemos esperar lo mejor? No respondió Harry, se supone que debemos ser inteligentes. Los héroes griegos no ganaban porque fueran más fuertes o más rápidos, ganaban porque eran más astutos que los dioses, los monstruos y los desafíos. Como dije, tenemos que dejar de pensar en esto como una competencia y más como una búsqueda. No se trata de ganar un torneo. Se trata de probarnos a nosotros mismos contra la montaña. Así es como se supone que debe ser una búsqueda de la inmortalidad. Cedric finalmente suspiró, y parte de la ira desapareció de su rostro. Está bien. Pero la próxima vez, dinos qué estás planeando antes de arrojarnos al fuego. Harry se encogió de hombros levemente, como si se disculpara. Si logramos superar esto, me aseguraré de pedir una votación grupal la próxima vez. El chico mayor se puso serio de repente. Ya basta de holgazanear, estamos en la montaña, probablemente el siguiente paso. Con suerte, vamos por delante de todos los demás, pero podemos suponer que los griegos ya lo sabían, después de todo, es su escuela, así que tenemos que acelerar el paso y encontrar una manera de pasar. ¿Qué es este lugar, de todos modos? Estaban en un camino de piedra relativamente estrecho que parecía torcerse y girar. No había ninguna fuente de luz, pero podían ver de todos modos. Como su primer instinto, Harry usó su audición arcana para analizar la magia más a fondo y lo que escuchó no fue nada más que asombroso. Podía escuchar la magia cambiando, extendiéndose como una especie de telaraña, el espacio y el tiempo transformándose en nudos y cambiando cada pocos segundos. La complejidad de todo lo que oía lo inspiraba. Harry se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de algo. La complejidad de la magia, la forma en que el espacio se doblaba y se retorcía, no era solo un pasaje o un túnel encantado. Solo había una cosa en toda la mitología que podía ser tan compleja, tan imposiblemente intrincada. Estamos en el laberinto, murmuró, con una voz que denotaba admiración y aprensión. El que construyó Dédalo. 17 de abril de 1995, Monte Olimpo, Grecia. Harry se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de algo. La complejidad de la magia, la forma en que el espacio se doblaba y se retorcía, no era solo un pasaje o un túnel encantado. Solo había una cosa en toda la mitología que podía ser tan compleja, tan imposiblemente intrincada. Estamos en el laberinto, murmuró, con la voz teñida de asombro y aprensión. El que construyó Dédalo. Harry no era de los que se sorprendían. Había pasado por suficientes tonterías como para aprender a dejarse llevar, pero aparte de la maldita serpiente del mundo, esto tenía que ser la cosa más tonta que le había pasado en la vida. Pensar que lo había hecho por capricho, con la esperanza de ayudar a Daphne a terminar con el torneo por completo, y que había decidido que era mejor simplemente irse y no lidiar con las consecuencias inevitables de lo que fuera que estuvieran planeando Dumbledore y Grindelwald. En realidad no era un buen plan, ahora que lo pensaba. Harry había decidido entrar por desesperación y no como un movimiento calculado, y ahora estaba atrapado en el infierno que fuera este lugar. Para ser justos, no tenía idea de qué diablos estaba pensando la Academia Olympus para traerlos a este lugar. Era más que peligroso, y esperaba que hubiera bajas en otras escuelas. El estudiante promedio no estaba acostumbrado a vivir sin redes de seguridad y se notaba. Diggory y Johnson habrían muerto fácilmente en esta tarea, y si hubiera sido completamente honesto, Daphne dependía un poco demasiado de él. Estaba un poco menos preparada de lo que solía estar antes. Se habían entrenado como locos, escondidos de la vista, para sacudirse el óxido que había acumulado durante su duelo, y aunque hubo cierta mejora allí, fue menos de lo que Harry esperaba. Para ser justos, estaba completamente comprometido a salvarla, e incluso a asegurarse de que consiguiera esa manzana dorada para su hermana. Hablaría con ella sobre esto más tarde, cuando estuvieran en privado y el mundo no estuviera mirando. Con suerte, su hermana estaría curada para entonces y estaría más abierta a esa conversación. Hablando de Daphne, Harry podía verla apretando el puño, obviamente irritada. Podía entender por qué. Tenía que admitir que la discusión entre Diggory y Johnson también lo estaba poniendo de los nervios. No entiendo por qué no podemos seguir mi ejemplo, afirmó Diggory. ¿Tu papel principal? Johnson se rió entre dientes, burlonamente. Tu papel principal casi nos hace morir a todos con la hidra.
Por el amor de Dios, Diggory, tienes que aceptar que esta rutina del buen chico, aunque encantadora para las chicas de la escuela, en realidad no funciona en el mundo real. Como si fueras mejor, dijo el Hufflepuff y probablemente siguió quejándose de algo más. Harry estaba haciendo todo lo posible por ignorarlos, tratando de descubrir la lógica detrás del movimiento del laberinto. Muy pocas cosas en la vida eran realmente aleatorias, y tenía que haber alguna lógica en la forma en que todo se movía, algún tipo de patrón. Sus pensamientos se dirigieron a sus compañeros campeones y no pudo evitar sentirse mal por ellos. Aparte de los griegos, no creía que ninguno de ellos fuera consciente de que no había redes de seguridad en la tarea. Cada tarea había comenzado con un discurso dramático sobre lo peligrosos que eran, y los delegados probablemente pensaron que esta vez no sería diferente. Honestamente, ese era el mayor crimen a los ojos de Harry, el hecho de que no fueran transparentes sobre la tarea. Había una diferencia entre hacer algo sabiendo que presentaba un peligro activo para ti y hacerlo sin ser consciente de las graves consecuencias que podrían ocurrir. No era como si la gente no fuera a inscribirse. Una manzana dorada era un premio increíble, pero habría habido menos muertes inútiles. Habría que rendir cuentas por esto. Laico definitivamente no iba a dejar que esto pasara, especialmente con tantos magos y brujas menores de edad muertos. Dejando todo eso de lado, la idea de un desafío genuino era algo que entusiasmaba a Harry. Claro, planeaba asegurarse de que sus compañeros de equipo se mantuvieran con vida, pero había algo emocionante en que las cosas no fueran fáciles. La hidra sola habría sido suficiente. Era una criatura frustrante con la que luchar, dada su regeneración, y encontrar una manera de negarla era más que divertido. Había algo en él que quería ir con todo, luchar realmente contra ella, pero lo reprimió a favor de permanecer oculto. Era la decisión lógica, pero Harry extrañaba que lo desafiaran. Las otras tareas eran tan fáciles. Podría haberlas ganado con un golpe de varita si se las hubiera tomado en serio. Por eso siempre recurrió a trucos y engaños. En cambio, las convirtió en un desafío intelectual y, aunque eso le satisfizo, fue diferente a luchar con todo lo que tenía. Se sintió inquieto, como si estuviera ansioso por pelear, antes de que sus ojos se abrieran de par en par con alarma. Canalizó su cresta y la sensación se detuvo por completo. Era sutil, tan sutil que Harry ni siquiera la sintió ni la escuchó. El laberinto los estaba empujando hacia el conflicto, tratando de hacer que actuaran de manera imprudente. Era tan peligroso y tan sutil. Harry usó rápidamente su audición arcana para comprender su efecto e incluso entonces, estaba lejos de ser obvio. Era tan sutil, como una pequeña melodía, escondida detrás de una orquesta de magia y espacio deformado, un hechizo muy pequeño cuya característica principal era acumularse, para que el efecto creciera con la exposición. Era algo desagradable y algo que le dio a Harry ideas para implementar otros tipos de ataques sutiles. Era lo suficientemente sutil como para pasar por alto las protecciones inherentes de su escudo familiar, incluso si él y Daphne eran obviamente más resistentes, ya que no se estaban peleando como Johnson y Diggory. Aún así, Daphne estaba obviamente afectada, considerando cómo apretaba los puños, una señal de que se estaba frustrando. Decidiendo que ya había tenido suficiente, Harry hizo algunas nuevas esferas metálicas que encantó para negar el hechizo siempre que estuviera cerca de ellos. Cuando lo activó, la diferencia fue muy notoria y todos se quedaron sin energía. Daphne jadeó. ¿Qué fue eso? Una maldición muy sutil. Supuestamente nos volvería violentos y temerarios. Diggory le lanzó a Harry una mirada asesina. ¿En serio? ¿Y no pensaste en decírnoslo? Harry simplemente se encogió de hombros. Estaba esperando que las esferas se cargaran para anular el hechizo. Tengo una para cada uno en caso de que nos separáramos, les arrojó a cada uno una bola metálica, estas deberían protegerlos de los efectos. Tengo que decir que, dadas las leyendas del laberinto, no esperaba que nuestro primer desafío fuera algo como esto. Dédalo, en la leyenda, estaba bastante orgulloso de su inteligencia. Es bastante extraño robarles a sus retadores su inteligencia antes de ver siquiera alguno de los desafíos. Dédalo, reaccionó Johnson, dijiste este nombre antes, creo que te resultaba familiar. Daphne asintió. Sí, Dédalo. Fue un inventor genial en la mitología griega. Construyó el laberinto para encerrar al Minotauro. El rey Minos de Creta quería que el Minotauro quedara encerrado en un laberinto para que nadie pudiera escapar, y Dédalo lo hizo posible. Pero el problema es que él también quedó atrapado allí. Minos lo encerró a él y a su hijo, Ícaro, porque no quería que nadie más supiera sobre el laberinto.
Al menos, así es como decían las leyendas, creo. Es un laberinto elegante y solo tenemos que luchar contra otro minotauro. Al menos lo peor ya quedó atrás, afirmó Diggory. Harry negó con la cabeza. No lo creo. Este lugar es mucho más peligroso de lo que parece. Y no nos olvidemos de la hidra que está afuera. Tenemos que tener mucho cuidado. Sin mirarlos, Harry decidió analizar adecuadamente la estructura del laberinto. Decir que era una obra de arte habría sido quedarse corto. Obviamente, estaba diseñado como una especie de prisión, considerando que todo el espacio estaba deformado de manera tan intrincada. No tenía bordes, ni principio ni fin, pero obviamente había pasajes hacia algún lugar del exterior, y Harry supuso que la manzana dorada tenía que estar al otro lado de uno. Sin embargo, considerando las innumerables formas de magia ambiental involucradas, el laberinto obviamente había comenzado a actuar de forma independiente. Harry esperó a que el laberinto cambiara, tratando de escucharlo con su audición arcana. Era lo más importante que podía hacer. Después, con un buen control sobre el entorno, finalmente podría encontrar una de las salidas, o tal vez explorarlo un poco más, para encontrar una pista sobre dónde estaba la famosa manzana. Por desgracia, como si el laberinto mismo supiera lo que intentaba hacer, todo siguió igual. Estuvo tentado de gemir de decepción hasta que sintió que algo se acercaba, algo grande y muy rápido. Abrió los ojos y les gritó. Tenemos que correr ahora. Apenas Harry había terminado de hablar cuando algo inmenso se les vino encima. Pudieron esquivarlo, pero con una agilidad que sinceramente no era natural para el tamaño de la criatura, se volvió hacia ellos. Diggory se rió entre dientes. Es solo un minotauro, nada realmente serio. En cierto modo, tenía razón. La criatura era un minotauro. Teniendo en cuenta su cara de toro y sus enormes cuernos curvados, era la conclusión correcta. Sin embargo, no se parecía a ningún otro minotauro que hubieran visto antes. Era mucho más grande, por ejemplo, y el fuego y las sombras que seguían cada uno de sus movimientos no eran comunes en los minotauros normales. Por supuesto, Diggory decidió conjurar algún tipo de orbe de luz y lanzarlo hacia la criatura. Una vez más, Harry no pudo evitar estar un poco preocupado por el comportamiento de Diggory y su magia. Nunca le prestó mucha atención al mago mayor. Era algo irrelevante, un chico que alcanzaría su máximo potencial en la escuela, antes de establecerse como empleado en el ministerio por el resto de su vida, como muchos antes que él. Pero esa confianza, bueno, esa arrogancia, no era algo que recordara del chico de antes. Podría haberlo culpado a la compulsión, pero todavía estaba allí, incluso si estaba menos sumiso. Demonios, incluso su magia era relativamente extraña. Era una variación de la construcción de luz dura, pero era demasiado ordenada, demasiado rígida. Harry podía ver la huella de Dumbledore por todas partes y estaba planeando vigilar de cerca a Diggory, por si acaso los traicionaba. Honestamente, Dumbledore podía irse a la mierda. El exdirector probablemente estaba más concentrado en romper algún tipo de profecía que en alguna cura milagrosa. Incluso si lo estuviera, confiar en Diggory de todas las personas para que tomara la manzana era una empresa tonta. Incluso con su nueva magia, el chico sería derrotado en segundos por el elemental de agua griego. Y Harry, él mismo, iba a darle esa manzana de Daphne, aunque solo fuera para liberar el peso que había estado cargando toda su vida, de sus hombros. En cuanto al minotauro, cuando la luz desapareció de su vista, su piel se había enrojecido ligeramente, como si se hubiera quemado por el sol, y había retrocedido unos 30 centímetros. Diggory se quedó mirando a la criatura con total incredulidad, y Harry aprovechó eso para lanzar un par de bolas metálicas explosivas a los ojos del minotauro, antes de conjurar un agujero frente a él. Temporalmente ciego, la criatura cayó en él y Harry asintió con la cabeza hacia Daphne, quien conjuró miles de enredaderas que lo rodearon. No aguantó mucho, así que Harry lanzó un hechizo explosivo al cuerno, rompiéndolo antes de que Daphne conjurara otra enredadera, que lo agarró y empaló al monstruo en el pecho. El monstruo los miró confundido, antes de desvanecerse lentamente en una luz dorada. Con su piedra de resurrección, Harry pudo darse cuenta de que el alma de la criatura no se había ido. Simplemente se había ido a otro lugar, todavía atada al laberinto. Eso tenía que ser lo más aterrador que había experimentado en su vida, y eso solo lo hizo aún más insistente en asegurarse de que todos estuvieran solos. La gente no podía escapar del laberinto, ni siquiera en la muerte. Diggory jadeó por el esfuerzo. ¿Qué diablos fue eso? Ya luché contra un minotauro antes, no fue nada parecido. ¿Peleaste contra un minotauro? Este es el minotauro, el original, podríamos decir.
Creo que los otros eran criaturas creadas por el hombre, que esperaban imitar la leyenda con alquimia y magia de sangre. Esta cosa era diferente, era más. ¿Y el cuerno? El héroe griego Perseo lo mató con su cuerno en las leyendas. Noté que su resistencia mágica y física eran increíbles, pero que estaba ligada a su piel. El cuerno era más vulnerable y es un tema común para las criaturas mágicas en general ser vulnerables a su propia magia personal. La protección piensa que es suya y no intenta negarla. Pero tenemos que salir de aquí rápido. ¿Y qué hacemos exactamente? Se burló Diggory. Ni siquiera sabemos dónde está la manzana. Harry sacudió la cabeza con decepción y miró hacia otro lado. Estaba tratando de encontrar una salida, cualquier salida en realidad. Quedarse en el laberinto se sentía mal dadas las obvias consecuencias de morir allí. Era un destino que no le desearía a nadie. Continuó escuchando la magia del laberinto con su audición arcana, tratando de encontrar una salida. Era como tratar de escuchar una sola conversación que se oía muy lejos en un concierto ruidoso y lleno de gente. La tensión mental era inmensa, pero estaba convencido de que tenía que lograrlo. Pero estaba cerca, lo sentía. Había algo allí, al borde de su percepción, algo muy oculto y furtivo, algo que actuaba como una puerta espacio-temporal. Probablemente era la salida del laberinto y el siguiente desafío que tenían que superar para llegar al jardín de Hera. Justo cuando estaba a punto de celebrar, el laberinto se movió una vez más, como si supiera que alguien había resuelto su misterio y se indignara ante la idea. Pero en cierto modo, incluso si no iba a salir, sí que tenía una gran ventaja. Había oído cómo se movía el laberinto con su audición arcana y podía moverlo de nuevo hacia la salida. Por supuesto, fue entonces cuando una bestia gigante de fuego y ceniza apareció detrás de la sección de la pared que había desaparecido con el cambio. La criatura emergió, una imponente fusión de rabia y llamas, con colas serpentinas retorciéndose en su espalda, cada una de ellas chasqueando y escupiendo brasas al aire. Su cuerpo estaba envuelto en escamas que brillaban como roca fundida, agrietadas y palpitando con venas ardientes, mientras sombras de ceniza se arremolinaban a su alrededor en una espesa neblina. Dos cuernos retorcidos sobresalían de su cabeza, reminiscentes de una corona demoníaca, y sus ojos ardían con una luz antinatural y ardiente. En una mano, sostenía un enorme látigo con púas, que brillaba al rojo vivo mientras se desenrollaba y azotaba el aire con un crujido que resonó a través del laberinto. ¿Qué carajo es eso?, murmuró Johnson. Diggory, pálido, respondió. No lo sé, pero buena suerte con eso. Apenas tuvieron tiempo de responder antes de que Diggory conjurara una especie de luz que los cegó a todos y los empujó, incluida la bestia, hacia atrás. Harry pudo protegerse y observó cómo el tonto muchacho huía más lejos del laberinto, sin saber que había sellado su destino. Harry lo dejó, sintiendo que el peón de Dumbledore que estaba lejos de él probablemente era algo bueno. Había querido mantener al muchacho a salvo, para asegurarse de que su alma no estuviera atada a este lugar en la muerte, pero Diggory trató de traicionarlos. En cambio, se volvió, caminó hacia el monstruo de ceniza y fuego y lo apuntó con su varita, notando la mirada obviamente divertida de la criatura. Había una inteligencia allí que no estaba en ninguna otra criatura mágica que había visto antes. Sabía lo que estaba haciendo y obviamente le gustaba verlos sufrir. Tampoco era solo una criatura tonta a la que podía engañar fácilmente. Era poderoso y lo sabía. Aún así, Harry permaneció allí, frente a Daphne y Johnson, y habló con voz muy clara y tranquila. Solo deseamos irnos de este lugar. No hay necesidad de que luchemos. La diversión de la criatura obviamente aumentó y conjuró una bola de fuego y se la arrojó. Con un movimiento de su varita, Harry la negó por completo. Así sea. 17 de abril de 1995, Monte Olimpo, Grecia. Aún así, Harry permaneció allí, frente a Daphne y Johnson, y habló con voz muy clara y tranquila. Solo deseamos irnos de este lugar. No hay necesidad de que luchemos. La diversión de la criatura obviamente aumentó y conjuró una bola de fuego y se la arrojó. Con un movimiento de su varita, Harry la anuló por completo. Así sea. El monstruo saltó hacia adelante con una velocidad notable, y su látigo de fuego hizo que todos se agacharan. Harry respondió haciendo que todos se agacharan y arrojó una esfera metálica que redujo la temperatura de todo lo que tocaba. La bola aparentemente lo ralentizó por una fracción de segundo, contrarrestando su calor, solo para ser abrumada inmediatamente por el calor puro, y la criatura les envió un rayo de fuego, contra el cual Harry se protegió.
Usando su audición arcana, sintió que la criatura corría hacia ellos, probablemente con la esperanza de abrumar físicamente el escudo. En cambio, Harry lanzó una ilusión, haciéndolos parecer congelados, mientras caminaban sigilosamente por los costados. La criatura saltó hacia el amuleto del escudo, rompiéndolo, solo para atravesar sus formas y ser empalado por las púas metálicas invisibles que Harry había conjurado segundos antes. Harry esperaba que eso hubiera sido todo, pero las colas de las criaturas se volvieron inmediatamente hacia ellos e intentaron empalarlos con algún tipo de aguijones que parecían hechos de ceniza. Harry podría jurar que esas cosas no estaban allí antes, pero no tuvo tiempo de procesarlo, ya que simplemente se protegió de ellas, sin estar seguro de que Johnson y Daphne pudieran esquivarlas adecuadamente. Mientras Johnson se quedó allí, congelado, Daphne, afortunadamente, reaccionó al peligro conjurando cientos de enredaderas que ataron a las criaturas empaladas aún más, probablemente con la esperanza de acabar con ellas de alguna manera. Mientras las colas intentaban matarlas una vez más, estirando de alguna manera su tamaño mientras intentaban alcanzarlas, Harry se agachó detrás de una de ellas y conjuró una espada de acero que cortó la extremidad ofensiva. La criatura gruñó de dolor y liberó una enorme onda expansiva de fuego y cenizas, de la que Harry apenas pudo protegerse, pero aún estaba ciego. Cuando el polvo y las cenizas se asentaron, Harry vio que el monstruo simplemente se giraba hacia ellos lentamente, su cola previamente herida parecía intacta y los agujeros en su pecho se cerraban lentamente. Se oyó un ruido sordo, como si estuviera divertido. El ruido de la criatura se hizo más fuerte y resonó en las paredes del laberinto como un trueno distante. Sus ojos fundidos se fijaron en Harry y se formó una sonrisa siniestra mientras las llamas lamían sus dientes dentados. La mente de Harry corría a toda velocidad. Ocultar sus capacidades era una especie de muleta, una que decidió ignorar por completo. Esto se estaba volviendo demasiado serio como para perder el tiempo, especialmente con Daphne y Johnson allí, con un alto riesgo de lastimarse. A él no le gustaba especialmente Johnson, ni la conocía realmente, salvo por su papel en el equipo de Quidditch de Gryffindor, pero ella no merecía morir por su imprudencia, su alma estaba atada para siempre a este lugar maldito. Un plan comenzó a tomar forma en su mente, sin embargo, antes de que tuviera tiempo de contárselo a sus compañeros de equipo, la criatura golpeó el suelo con su látigo de fuego, enviando una fisura de llamas hacia ellos. ¡Muévanse!, gritó Harry, agarrándolos a ambos mientras esquivaban por poco el calor abrasador. Tengo un plan. Daphne, intenta mantenerlo en su lugar. Johnson, cúbreme. Apenas tuvieron tiempo de responder cuando los protegió de otra andanada de fuego, que atravesó su escudo sin causar daño. La criatura parecía querer abrumar sus escudos una vez más, pero Daphne lanzó un rayo de hielo contra el demonio que saltaba. Eso pareció tomarlo por sorpresa, al menos no esperaba el impacto, ya que se congeló en seco. Daphne luego presionó sus brazos contra el suelo, haciendo que un bosque entero apareciera del suelo, sus fuertes raíces, atando a la criatura la próxima vez. Johnson estaba haciendo todo lo posible para tratar de golpear los ojos del monstruo, con la esperanza de cegarlo. Con su fuerza física, la criatura atravesó las raíces y las enredaderas que la sujetaban, pero aparecieron 5 más en el momento en que una de ellas se quemó. Cuando Johnson golpeó el ojo de la criatura con un hechizo cortante oscuro, la bestia rugió de furia, pero luego algunas de las enredaderas de Daphne fueron superadas por sombras y la empalaron. Las enredaderas, obviamente malditas, la mantuvieron atada y hundida en el suelo. La criatura estaba a punto de responder, pero Daphne se cortó la palma de la mano y tocó sus plantas con sus manos ensangrentadas. Las protecciones se reforzaron y ella gritó. No puedo hacer esto por mucho tiempo. Harry ni siquiera tuvo tiempo de gritar nada, ya que la bestia liberó otra onda expansiva de fuego y cenizas, convirtiendo el corredor en nada más que un pequeño infierno. Tanto Daphne como Johnson fueron arrojados hacia atrás por el impacto, y la bestia corrió para acabar con ellos, solo para que Harry finalmente liberara su hechizo. Una ola de niebla fría surgió de su varita y congeló todo lo que estaba a la vista. La criatura demoníaca caminó hacia ella, esperando esquivarla fácilmente como lo había hecho con los ataques anteriores, solo para comenzar a congelarse con cada paso que daba. Fue una mejora de su hechizo de la era de hielo, el que había usado en Sirius Black. Absorbió cualquier forma de calor, los mismos movimientos de las moléculas, dejando solo el frío y la muerte. En lugar de obligar a Harry a permanecer en un solo lugar, Harry unió el hechizo a una manifestación física, la niebla, lo que pudo hacer gracias a que su magia se había vuelto más fuerte desde entonces.
Harry observó cómo la temible criatura se congeló y conjuró un cuervo negro hecho de sombras que voló hacia la bestia, rompiéndola en miles de pequeños fragmentos. ¿Se ha ido?, preguntó Johnson. Harry negó con la cabeza. No lo creo. Este lugar tiene reglas diferentes. ¿Recuerdas lo que le pasó al Minotauro cuando murió, cómo se convirtió en polvo dorado? Esto no pasó aquí. Como si lo estuviera escuchando, la nube de cenizas comenzó a elevarse ante ellos, lentamente tomando forma de nuevo en el monstruo, emitiendo ráfagas de fuego mientras se recomponía. Los ojos de la criatura ardían con más fuerza que antes, su mirada se fijó en Harry con renovada furia. Harry les gritó: ¡corran! Así lo hicieron, y el monstruo se fue haciendo más y más grande con cada paso que daba. Era lento, pero tenía un tono amenazador. Entonces, en medio de la carrera, Harry se detuvo y se volvió hacia el monstruo que se acercaba. Daphne lo notó y exclamó: ¿qué estás haciendo? Terminar el plan. Sus ojos se abrieron de par en par y asintió. Johnson se quedó allí parado, congelado por el miedo. ¿Plan? ¿Qué plan? El maldito plan falló, idiotas. Tenemos que correr. Harry le dio una respuesta indiferente. ¿De verdad crees que destruir a una bestia capaz de regenerarse era el plan? No, siempre quise ir hacia allí. El ritmo del monstruo aumentaba con cada paso que daba. A medida que se acercaba más y más, preparó su látigo de fuego y estaba a punto de usarlo, pero Harry agitó su varita y el laberinto se movió una vez más. Harry podía escuchar la indignación de la bestia por haberle negado su presa. Podía sentir que todo se calentaba ante la ira y el odio del monstruo. Los tres soltaron un suspiro de alivio y Harry le dirigió a Johnson una sonrisa satisfecha. Ese era el plan. ¿Qué piensas? Podrías haber dicho algo, se quejó ella sin ningún acaloramiento en su voz. Era más inteligente de lo que parecía. Hay algo extraño en él, algo que no había visto antes en ninguna criatura mágica. ¿La regeneración?, preguntó Daphne. No, ya he visto algo parecido una vez, pero no. Hay algo que no logro precisar. La bruja mayor negó con la cabeza. Bueno, no me interesa la lección de una criatura mágica ahora mismo. Tenemos que salir de aquí. Puedes controlar el laberinto, ¿verdad? Harry negó con la cabeza. Control es una palabra muy fuerte. Aprendí a activar su cambio, pero cualquier tipo de control preciso está más allá de mi alcance. Pero tienes razón, tenemos que salir de aquí. De repente, un látigo de fuego apareció de la nada. Fue tan rápido que Harry ni siquiera lo escuchó con su audición arcana. Sorprendido, Harry miró hacia donde provenía y vio un pequeño agujero en la pared del laberinto. Daphne gritó: ¡Harry! Se giró hacia ella y vio el corte profundo que Johnson tenía en el pecho. Ella había saltado frente a ellos, más que nada por reflejo, y había pagado el precio por ello. La mitad de su pecho estaba quemado y la otra mitad sangraba. Harry se giró hacia Daphne y dijo: estabilízala. Yo mantendré a raya a la bestia. El laberinto estaba intentando cambiar una vez más, para ampliar la brecha que tenía ante sí, pero Harry lo reactivó, haciendo todo lo posible por revertirlo. Era como un tira y afloja, y Harry obviamente estaba perdiendo. Con lo cerca que estaban el uno del otro, podía escuchar la presunción de la bestia en su canción con su audición arcana. Obviamente había aprendido a controlar el laberinto, y era mucho más refinado que el propio Harry. Para ser justos, Harry apenas estuvo allí durante un par de horas, mientras que la bestia, dada su regeneración, tenía que haber vivido en este lugar durante al menos siglos, y tenía mucho más tiempo para refinar su control. La condición de Johnson fue su culpa. Trató de ser astuto y nunca esperó que la bestia pudiera tener algún tipo de control sobre el laberinto. Pensó que era inteligente al usar el laberinto contra ella, pero le había salido el tiro por la culata. Mientras Harry hacía todo lo posible por detener a la bestia, Daphne gritó: no está funcionando. La herida está maldita. No puedo curarla sin el equipo adecuado. Harry no se hacía ilusiones de que pudiera superar a Daphne en curación y sintió que se le caía el alma a los pies. Sin embargo, la bruja mayor pareció encontrarlo divertido. Harry Potter. Debería haberlo sabido. Carmichael nunca fue tan competente. Debo decir que me conquistaste con todo el asunto de las bolas de metal encantadas. Bueno, me has pillado. Siempre he pensado que eras algo más que Quidditch Johnson. La chica se rió entre dientes y Harry se giró hacia Daphne, quien negó con la cabeza. La chica se estaba muriendo y no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer al respecto. No, Harry podía asegurarse de que ella no muriera en ese lugar, de que su alma no quedara atrapada en ese laberinto maldito.
De repente, su atención pasó de intentar impedir que el monstruo entrara a intentar encontrar una salida. Intentar hacer ambas cosas le estaba dando dolor de cabeza, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que el laberinto se movía de un lado a otro. De repente, lo encontró, una salida y una secuencia de activación que podría funcionar. Ni siquiera tuvo tiempo de verificarlo y cambió su activación del laberinto, antes de desterrar a Johnson, restringiendo el espacio para hacer que ella saliera inmediatamente. Un hechizo rápido ralentizó el tiempo para su cuerpo, dándole más tiempo en caso de que fuera rescatada, pero Harry no tenía esperanzas de que eso sucediera. Fue tragada por una luz blanca, que se apagó rápidamente cuando la bestia cambió el laberinto una vez más. Si antes había sido presumido, ahora estaba enojado. Obviamente no había querido que ninguno de ellos escapara del laberinto, y Harry caminó sin miedo hacia su imponente figura y dijo: «Sé lo que eres. Me tomó un tiempo darme cuenta, pero ahora puedo verlo. Fuiste humano una vez, ¿no? Al igual que la mayoría de los monstruos en este lugar. Porque este lugar nunca se trató de ser un laberinto, era una prisión. Todos ustedes se quedaron atrapados aquí, en este laberinto, y cayeron ante la compulsión. Se volvieron más violentos, más enojados, más monstruosos, lenta pero seguramente, hasta que inevitablemente murieron. En ese momento, debieron haber sido demasiado salvajes como para preocuparse por escapar, o dejar el laberinto y simplemente morir debido a alguna decisión imprudente o estúpida. Pero su alma no siguió adelante, renació aquí, en este lugar, con un cuerpo monstruoso. Cada vez que morían, regresaban, más fuertes, mejores. La bestia intentó usar su látigo para golpear a Harry, pero se congeló y el espacio entre ella y Harry se agrandó enormemente, haciéndolo parecer como si estuviera congelado en el tiempo. En cambio, Harry continuó. Probablemente eres uno de los más antiguos aquí, y hasta que te fue concedida la regeneración suficiente para resistir la compulsión, para volverte esencialmente inmortal, dejaste de ser salvaje y aprendiste en su lugar. Descubriste cómo controlar el laberinto y eso significó que tuviste tiempo más que suficiente para escapar, pero no querías escapar, ¿verdad? Te gustaba estar aquí, para castigar sádicamente a quienes se anteponen a los dioses. Harry se protegió de un chorro de fuego que se acercaba y se agachó cuando el monstruo intentó golpearlo. Apuntó con su varita al monstruo, superando toda resistencia y desterrándolo lejos, en el corredor. La bestia se levantó mientras Harry caminaba lentamente hacia ella. Pero verás, aquí es donde cometiste un error. Estaba perfectamente dispuesto a dejarte continuar con lo que fuera que estuvieras haciendo. Vivir y dejar vivir y toda esa mierda. Pero simplemente tenías que matar a alguien que me agradaba. Bueno, la toleré en su mayor parte. Era una buena persona y realmente no me molestaba. Créeme, eso es raro, al menos para mí. Y bueno, lo más importante es que no me toleré. La bestia corrió hacia Harry antes de ser levantada en el aire, la gravedad misma la presionó hacia afuera, antes de implosionar repentinamente y convertirse en cenizas una vez más. Solo que, esta vez, Harry levantó la mano y las cenizas se juntaron en una esfera. Podía sentir que la bestia se resistía a su manipulación, pero Harry la abrumó de todos modos. ¿Recuerda este nombre, Harry Potter? Este es el nombre de la persona que te derrotó y te aprisionó en tu propio cuerpo, incapaz de moverte, de hacer algo realmente. Cuando pierdas lentamente el razonamiento, quiero que este sea el último detalle que quede en tu alma antes de que sucumbas a tu locura. Adiós, bestia, porque nadie te volverá a ver. Harry controló alquímicamente la bola de ceniza y convirtió la bola de ceniza en la forma permanente de la bestia a cambio de canibalizar la magia de fuego del monstruo. Con un movimiento de su varita, Harry hizo un agujero en el suelo y puso la bola dentro. Luego lo llenó una vez más, antes de volverse hacia su atónita novia. Vamos. Antes de que ella dijera nada, Harry controló el laberinto una vez más, encontró otra salida y amplió el espacio entre ellos. Harry caminó hacia la puerta brillante, seguido por Daphne en silencio. 17 de abril de 1995, Monte Olimpo, Grecia. Perseo puso los ojos en blanco mientras atravesaba a su séptima arpía con un simple chorro de agua, antes de conjurar una ola de la nada y abrirse paso a través del resto de los monstruos que se acercaban a él. Conjuró lanzas de agua, empalándolas fácilmente en los ojos individuales de los cíclopes que intentaban atacarlo por detrás. Luego tomó el control de su agua convirtiéndola en látigos afilados como navajas que lo rodearon, matando todo a su alrededor en un solo ataque, con docenas de criaturas pereciendo en segundos. Respiró profundamente, sintiendo la energía residual de su magia de agua corriendo por sus venas.
El campo de batalla a su alrededor quedó momentáneamente en silencio, lleno de las formas desvanecidas de los monstruos derrotados. Pero Perseo sabía que no debía bajar la guardia. Se había separado de sus compañeros de equipo en el laberinto, pero no esperaba que permanecieran juntos durante toda la misión, dado el premio que les esperaba. Habían pactado que inevitablemente se separarían, pero que no lucharían entre sí hasta el final, hasta que fueran los únicos participantes en la misión. Sin embargo, Perseo no esperaba estar solo tan pronto. El laberinto era mucho más complicado de lo que había leído, y había algo vivo en él. Perseo pensó que las historias de los libros de la academia eran exageradas, que todo el lugar quería activamente mantenerlos allí, quería matarlos a todos. Sin embargo, la forma en que las paredes se movían exactamente para dividirlos, la forma en que las bestias y los monstruos aparecían exactamente en el peor momento, todo era tan antinatural. El efecto mental era mucho más sutil de lo que esperaba. Incluso él, que había dominado su mente y podía ignorar la mayoría de los efectos mentales, terminó siendo ligeramente afectado y necesitaba purgar su mente de cualquier influencia extranjera cada pocos minutos, lo que se volvió molesto muy rápidamente. Al final, simplemente elaboró una pequeña corona con agua solidificada que lanza ese hechizo por él. Todas esas historias sobre los laberintos, de boca de los pocos que lograron escapar, si acaso, fueron diluidas con respecto a la realidad. Deseaba que sus compañeros de equipo estuvieran bien. Los había elegido porque eran los que consideraba más dignos y sería una pérdida para ellos morir solos en ese lugar, sobre todo porque no habría ningún cuerpo que enterrar. Después de todo, lo que moría en el laberinto le pertenecía. Desafortunadamente, el laberinto actuaba más como un pasaje hacia los reinos del Olimpo. La montaña en sí era infinita y no había una razón real para escalarla. Esperaba que la mayoría de las otras escuelas hicieran exactamente eso, intentaran escalar activamente la montaña. En cierto modo, esperaba que lo hicieran. Era más seguro para ellos no llegar nunca al laberinto. Perseo aprendió a navegar por él conjurando un poco de niebla, que podía usar para mapear su entorno. Era frustrante seguir haciéndolo mientras el laberinto se movía, pero finalmente encontró una de las salidas. Aún así, fue un truco inteligente de su padre, distrayéndolos a todos tratando de ganar una carrera imposible, para mantener para siempre la manzana dorada fuera de su alcance. Probablemente había suficientes desafíos en la montaña para mantenerlos ocupados mientras él terminaba los desafíos. El reino en el que se encontraba no era en absoluto el jardín de Hera. En todo caso, parecía más un infierno que cualquier otra cosa. Era simplemente una extensión estéril que se extendía sin fin bajo un cielo rojo sangre. El suelo estaba agrietado y desolado, con columnas de vapor que se elevaban de fisuras que brillaban con calor fundido. Rocas de obsidiana dentadas sobresalían como las costillas rotas de alguna bestia antigua, y el aire estaba cargado de olor a azufre y ceniza. A lo lejos, siluetas retorcidas de árboles muertos se erguían como centinelas solitarios, con sus ramas arañando el cielo opresivo. De repente, la piedra irregular que tenía a su lado empezó a moverse de nuevo y los enormes bloques de piedra chocaron entre sí con un profundo y resonante crujido. Perseo se preparó, con los músculos tensos, mientras observaba cómo el corredor que tenía delante se retorcía y cambiaba de pie. De entre las paredes que se movían, una figura emergió, tambaleándose, casi cayendo, hacia la penumbra. Era una niña, con su piel oscura desfigurada por profundos cortes que le atravesaban el pecho, de cada herida supurando sangre oscura y coagulada. Quemaduras graves cubrían partes de su cuerpo, la carne viva contrastaba dolorosamente con la piel ilesa. Su ropa era un montón de jirones que apenas se adhería a su cuerpo maltrecho. Se movía con la lentitud de alguien que se tambalea al borde de la inconsciencia. Sin siquiera pensarlo, corrió hacia la chica moribunda y usó una parte de su magia de agua que rara vez usaba. Algunos de los maestros de la magia de agua más controlados podían curar con ella. Perseo no era uno de ellos. Era un destructor, tal como su nombre lo sugería, y su poder puro se producía a expensas de su refinado control. Sin embargo, aprendió a ralentizar la progresión de las heridas con agua. Fue algo que le llevó demasiado tiempo aprender, pero era una habilidad necesaria. Una vez hecho esto, rebuscó rápidamente en su bolsa de pociones y sacó un poco de néctar. Era un nombre pretencioso para una poción, ya que se la comparaba con el néctar de los dioses, pero era, con diferencia, la poción curativa de acción rápida más potente que se fabricaba en Grecia, y costaba una fortuna. No sabía por qué estaba desperdiciando una de ellas en una desconocida, pero no le parecía bien dejar morir a una chica solo por ser tacaño.
Tenía néctar más que suficiente para que le durara meses. Había gastado todos sus ahorros en los preparativos para su misión. En realidad, podía prescindir de una sola dosis. Después de un solo sorbo, las heridas de la niña se cerraron y cicatrizaron, las quemaduras no sanaron completamente pero mejoraron mucho. Las heridas probablemente estaban malditas o algo así y el néctar solo funcionaba en heridas, no en enfermedades o maldiciones. Ella respiró profundamente antes de caer inconsciente, estable pero técnicamente herida, y Perseo sintió que algo se asentaba entre ellos y sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que había sucedido. Había salvado a un enemigo moribundo de una muerte segura. Claro, ella no era una enemiga mortal, pero era un obstáculo para su mayor deseo, donde su muerte habría sido ventajosa para él. Le había salvado la vida, sin esperar nada a cambio, y ocurrió una forma muy antigua de magia. Una deuda de vida. Una verdadera deuda de vida. Era un fenómeno muy raro, porque ¿cuántas veces la gente salvaba a sus propios enemigos sin esperar nada a cambio? Y ahora, Perseo se encontraba atado a esta desconocida, una muchacha cuyo nombre ni siquiera conocía. Al observar más de cerca, Perseo reconoció a la muchacha como una de las campeonas británicas. Eso lo sorprendió. No esperaba que ninguno de los extranjeros supiera cómo entrar al laberinto, y mucho menos cómo salir de él, incluso si ella resultaba mortalmente herida al hacerlo. Y eso sin siquiera tener acceso al conocimiento que él tenía sobre el laberinto. Perseo se sintió tentado a dejarla allí, para que se las arreglara sola. Era lo lógico. Si los británicos eran capaces de abrirse paso en el laberinto, era perfectamente posible que otras escuelas pudieran hacerlo, y que uno de los otros campeones pudiera llegar a los jardines por pura suerte. Perdería la oportunidad de salvar a su madre, que era la razón por la que se embarcó en la búsqueda en primer lugar. También habría sido mucho más sencillo no ocuparse de la deuda de vida. Era una forma de magia muy caótica y que muy poca gente entendía, y a Perseo no le gustó cómo sonaba eso, aunque fuera para su beneficio. Y, sin embargo, algo lo detuvo mientras recordaba las noches que pasaba con su madre y ella le contaba historias de los antiguos héroes griegos, del hombre que le había dado nombre y de las personas que habían salvado, de las hazañas que habían logrado. No, él la ayudaría y, al menos, sabría si había otros que estaban tan cerca como él de la manzana dorada. La niña solo tardó un par de horas en despertarse. Perseo había hecho aparecer un vaso de agua para que ella bebiera, cosa que ella hizo con gusto. ¿Dónde estoy? Sinceramente, él tampoco tenía idea de dónde se encontraba. Había tenido la tentación de explorar el reino que lo rodeaba, pero incluso después de horas de esfuerzo tratando de mapearlo con su niebla, solo se había dado cuenta de que no era más que una tierra estéril llena de criaturas mágicas salvajes. En cambio, respondió. Viniste a través del laberinto. ¿Lo recuerdas? El laberinto, pensó antes de ponerse rígida, lo recuerdo. Cedric nos traicionó y luchamos contra ese demonio con el látigo de fuego. Podía controlar el laberinto e incluso regresó después de que lo convertimos en pedazos. Me golpeó, debería estar muerta. ¿Estoy muerta? Perseo no le respondió de inmediato, pues se había quedado desconcertado por la descripción del monstruo que los había atacado. Sonaba como Campe, uno de los primeros monstruos registrados en el laberinto. Sus rasgos cambiaban con el tiempo, supuestamente cuando asimilaba a diferentes monstruos y obtenía sus fortalezas. Pero siempre tenía un látigo de fuego y control sobre el laberinto. Las quemaduras malditas podrían haber sido causadas por el látigo de fuego en cuestión. Se le describía como una fuerza de la naturaleza, imposible de detener, imposible de escapar, sin terminar devorado por sus malditas llamas y cenizas. Era prácticamente invencible, pudiendo curarse de cualquier herida. Era lento, pero impredecible, como la muerte inevitable de alguien. Los pocos supervivientes habían sido personas que habían huido y abandonado a sus camaradas como cebo. Incluso así, apenas sobrevivieron, dependiendo de la pura suerte o de escapes por los pelos a través de pasadizos ocultos. La leyenda de Campe se alimentaba del miedo. Los cuentos decían que sus llamas podían consumir almas, y los que escapaban se sentían marcados, atormentados por quemaduras fantasmas que nunca sanaban del todo. La supervivencia de la niña no era más que un milagro si realmente había luchado contra Campe. Finalmente habló con voz firme. No, no estás muerto. Pero es un milagro que hayas sobrevivido a tu encuentro con esa criatura en particular, no por falta de esfuerzo. ¿Quién eres? Ella trató de ponerse de pie, pero hizo una mueca de dolor, el dolor era evidente en sus ojos. Perseo se movió para ayudarla, ofreciéndole su brazo para sostenerse. Tranquila.
Tus heridas son graves, pero he hecho lo que he podido para curarlas. Y para responder a tu pregunta, mi nombre es Perseo, soy uno de los campeones de la Academia del Olimpo. ¿Y tú eres? La chica le sonrió. Angelina Johnson, una campeona de Hogwarts. Supongo que te debo la vida. Al menos, salí del laberinto. Ese debe ser el lado positivo. Perseo ignoró la solidificación del vínculo entre ellos y notó que la chica ni siquiera había notado la magia. Debía estar demasiado cansada para notarlo. No la culpó, había estado al borde de la muerte solo unos minutos antes. Bueno, no quiero reventar tu burbuja, pero tendremos que regresar. Este lugar es estéril, no podremos quedarnos aquí por mucho tiempo. Necesitamos encontrar otra salida, con suerte, a donde sea que estén tus compañeros de equipo, si sobrevivieron, claro está. Sí, se ocuparía de todo el asunto de la deuda de vida después de curar a su madre. Necesitaba centrarse en su objetivo e ignorar cualquier distracción que se le presentara. Oh, lo harán, respondió la chica con confianza, como si supiera algo que él no, aunque espero que Cedric lo sepa, aunque sea para poder retorcerle el cuello a ese maldito traidor. Antes de que ella pudiera protestar, Perseo activó el símbolo delta en la pared, y fueron succionados de regreso al laberinto y caminaron a través de él. La niña gritó. ¿Qué carajo? ¿Por qué nos trajiste de vuelta a ese infierno? Quedarme allí no sirvió de nada, y después de todo, tengo una misión que terminar. Bueno, todavía estoy herido. Perseo simplemente se encogió de hombros. Eres perfectamente bienvenido a regresar, pero para entonces, estarás solo cuando inevitablemente regreses al laberinto. Eso si sobrevives a los innumerables ataques de monstruos rabiosos que hay allí. Para ser honesto, me sorprende que seas tan desagradecido dado que yo soy el que salvó tu vida a pesar de que técnicamente estamos en lados opuestos. Eso pareció callarla. Lo siento, solo estaba frustrada. Y prometo que no quiero tener nada que ver con la manzana dorada, nunca más. Yo, solo quiero ir a casa. Ella había susurrado esa última parte y Perseo la sintió, realmente la sintió. Podía sentir lo angustiada que se sentía, lo veraces que eran sus palabras con respecto a su vínculo. Curioso, preguntó. Entonces, ¿por qué participaste? La chica miró al suelo con una timidez extraña y murmuró. Quería que me recordaran, tener algo con lo que otras personas me describieran como algo diferente a la chica cazadora de Gryffindor. Quería lograr algo antes de graduarme, donde probablemente trabajaría en un trabajo sin futuro, me casaría y tendría hijos. Solo quería más, y no sé por qué te estoy contando todo esto. Perseo sabía que la deuda de vida la hacía sentir muy cómoda en su presencia y, en cierto modo, también lo hacía sentir cómodo a su lado. Incluso sabiendo que normalmente no habría dicho eso, respondió. Lo hago por mi madre. Espero que un mordisco de una manzana dorada pueda salvarla. O dijo simplemente. De repente se veía tan triste, tan pequeña. Ni siquiera me despedí de mi madre. No quería que formara parte de la delegación y dijo que era demasiado peligroso. Supongo que tenía razón. Espero poder volver a verla. Antes de poder controlarse, habló. Te diré algo, prometo asegurarme de que regreses a casa sano y salvo y de que te reconcilies con tu madre. Los ojos de la niña brillaron con lágrimas contenidas. Y te prometo que te ayudaré en todo lo que pueda para salvar a tu madre. Ambos permanecieron allí en un cómodo silencio hasta que fueron interrumpidos bruscamente por un débil y siniestro siseo que resonó en la caverna. El aire se enfrió y una quietud inquietante se instaló a su alrededor. Los sentidos de Perseo se agudizaron. Algo iba terriblemente mal. ¿Escuchas eso? Susurró la niña, moviendo los ojos nerviosamente. Perseo asintió y escudriñó las sombras con la mirada. Quédate cerca, ordenó en voz baja. De repente, las paredes de la caverna empezaron a moverse y las superficies de piedra se ondularon como si estuvieran vivas. Desde la oscuridad, los sonidos de deslizamiento se hicieron más fuertes, acompañados por un coro de susurros inquietantes. De un pasadizo sombrío emergió una figura envuelta en una túnica hecha jirones, con el rostro oculto bajo una capucha. Pero debajo de la capucha, se vislumbraban atisbos de cabello serpentino que se retorcía y se enroscaba, una señal reveladora. Una gorgona, murmuró Perseo. Hagas lo que hagas, no la mires a los ojos. Cerró los ojos y conjuró una ola de niebla que le permitió trazar un mapa de su entorno. Afortunadamente, también cegó a Angelina, por lo que no pudo ver a la gorgona por accidente. Sin previo aviso, el suelo bajo sus pies tembló. De las fisuras del suelo rocoso surgieron más serpientes, con escamas que brillaban de forma amenazante.
Las criaturas avanzaron, rodeándolos y cortándoles cualquier posibilidad de escape. «Ponte detrás de mí», ordenó Perseo. Invocó un torrente de agua que formó una barrera protectora a su alrededor y acabó con las serpientes, pero la gorgona se transformó en una serpiente gigante que saltó hacia él. Conjuró un inmenso tridente, hecho de agua solidificada, listo para arrojarlo al monstruo, solo para que Angelina apuntara su varita al techo y gritara: «¡Bombarda!». Las estalactitas cayeron como si fueran docenas de lanzas que empalaran a la gorgona en segundos, y Perseo siguió cortándole la cabeza, como se dice que hizo su tocayo en los mitos. Después, rápidamente fabricó un escudo gigante para protegerlas de los escombros y miró a la niña con incredulidad. Eso fue más que imprudente. ¿Cómo supiste siquiera dónde estaba la gorgona? No necesitaba saber dónde estaba, solo su dirección general. ¿Y funcionó, no? Respondió con picardía: «Vamos, tenemos una manzana dorada que encontrar». 20 de abril de 1995, Monte Olimpo, Grecia. Harry esquivó el tentáculo gigante que se dirigía hacia él, creando un círculo mágico que actuó como una plataforma, empujándolo en el aire. Lanzó otro, siendo enviado a un lado, antes de crear un círculo mágico gigante que hizo llover rayos de hielo al rugiente Kraken, antes de aterrizar en la pequeña isla junto a Daphne. La rubia siguió su ejemplo conjurando enredaderas de toda la isla, intentando atar a la gigantesca criatura. No tuvo demasiado éxito, pero le dio a Harry tiempo más que suficiente para conjurar docenas de círculos mágicos que se movían como sierras, cortando los tentáculos ofensivos. Al ver al monstruo gigante regenerándose en medio del mar que se había vuelto rojo por su sangre, Harry se giró hacia su novia. «Manténlo atado, voy a acabar con él». «Estoy en ello», gritó, y decenas de raíces salieron de la isla y atacaron al Kraken herido, sin permitirle retirarse. Harry se lanzó volando y conjuró una gigantesca púa de hielo, a la que infundió las propiedades necróticas de su escudo familiar y la atravesó en la cabeza. El Kraken pareció confundido por un segundo antes de que sus enormes ojos se apagaran y un escalofrío recorriera su colosal cuerpo. Con un último y espeluznante gemido, los tentáculos de la bestia se aflojaron y se estrellaron contra el agitado mar. Lentamente, la monstruosa criatura se hundió bajo las olas manchadas de sangre y desapareció en las profundidades de las que había emergido. Harry aterrizó en la isla y se estiró. «Bueno, esa es una mala manera de empezar la mañana». Daphne lo fulminó con la mirada. «Tú eres el que decidió no acampar en el laberinto y tomar una de las salidas. Por una buena razón, podrían fácilmente ser emboscados en el laberinto. Ese lugar puede de alguna manera deformar las barreras que coloco y parece aprender de los trucos que uso para ralentizarlo. Si fuéramos atacados en mitad de la noche por algo como ese monstruo de fuego, podríamos resultar gravemente heridos si nos toman por sorpresa, pero aquí las barreras resistieron». Daphne puso los ojos en blanco, pero se quedó callada. Eso sí que pasaba cuando mencionaba al monstruo de fuego. La muerte de Angelina, presunta, pesaba mucho sobre la rubia y, si era completamente sincero, incluso sobre el propio Harry. No había estado demasiado apegado a la chica, diablos, apenas la conocía, pero se había prometido a sí mismo proteger a la chica para que su alma no quedara atrapada en el laberinto, y había fracasado. Claro, ella no había muerto en el maldito lugar, pero aún así era un fracaso de su parte, y Harry no manejaba bien los fracasos. Había dejado de contenerse después de la muerte de Johnson. Por un lado, el laberinto era mucho más peligroso de lo que esperaba que fuera cualquier tarea, pero también estaba el hecho de que realmente no lo necesitaba. Era obvio que el mundo exterior no podía comunicarse con ellos de ninguna manera. Ni siquiera estaban en el mismo reino, en realidad. Ahora que lo pensaba, realmente no esperaban que ningún estudiante, salvo los de la Academia Olympus, encontrara el laberinto, y por lo tanto, probablemente estaban observando a los otros estudiantes tratando de alcanzar una meta inalcanzable fuera de la montaña infinita. Solo para estar seguros, Harry eliminó el hechizo que estaban usando para observarlos, en caso de que estuviera grabando, y decidió que contenerse era inútil. No había nadie mirando y no se arriesgaría a que Daphne saliera herida, no como Johnson. Incluso había dejado de usar el cuerpo de Carmichael, ya que ya no le encontraba ningún uso. No ayudó que ni siquiera fuera capaz de encontrar el reino por el que envió el cuerpo de Johnson durante el ataque. Y eso no fue un problema, Harry había asumido que el laberinto tenía una salida. Se demostró que estaba equivocado cuando, después de derrotar a ese demonio de fuego, se encontró en una especie de jungla extraña y tuvo que abrirse paso entre bestias salvajes para encontrar otra entrada al laberinto. Ese era otro problema del laberinto.
Las entradas y salidas estaban en lugares separados. A veces estaban cerca una de la otra, a veces no. Harry tenía la suerte de poder detectar anomalías espaciales y podía encontrarlas con bastante facilidad. Esto, junto con su creciente habilidad para controlar el laberinto, hizo que sus viajes fueran mucho más fáciles. Todos los días, después de despertar en algún reino u otro, se levantaban y entraban al laberinto, tratando de explorar tantos reinos como fuera posible, tratando de encontrar el jardín de Era o al menos una pista para encontrar el maldito lugar. Hasta el momento, no tuvieron mucho éxito, por eso continuaron con su búsqueda. Harry se volvió hacia Daphne. Muy bien, voy a localizar la entrada al laberinto. ¿Puedes hacer un barco de madera mientras tanto? Daphne se quejó. Las cosas serían mucho más rápido si usaras tus portales. Ya lo dije antes, las leyes del espacio y el tiempo son diferentes en cada reino. Me llevará horas adaptar mis hechizos lo suficiente para crear un portal aquí, lo cual es más tiempo que simplemente ir a buscar las entradas del laberinto. Era una queja común de ella y Harry tuvo que admitir que deseaba poder usar portales tan fácilmente. Desafortunadamente, si bien cada reino tenía las mismas propiedades fundamentales del espacio-tiempo, lo que significa que podía estirarlos y contraerlos, tenían constantes de base diferentes. Eso hacía que crear un hechizo de portal fuera una tarea única para cada reino y que además consumiera mucho tiempo. Incluso la calidad del estiramiento y la contracción del espacio y el tiempo dependían de esas constantes, aunque los efectos fueran universales. El único lugar que se molestaba en estudiar adecuadamente era el propio laberinto, y eso era una emergencia más que nada. Era una buena forma de escapar si estaban bajo amenaza, incluso si no pudiera usarlo demasiadas veces. Un hecho muy inquietante sobre el laberinto era que aprendía. Harry lo descubrió por las malas, cuando una manada de perros del infierno de alguna manera tuvo la capacidad de atravesar las mismas barreras que él había colocado en su primera noche allí. El laberinto era definitivamente una entidad capaz de pensar, y obviamente quería matarlos. A veces incluso se resistía a ser controlado, incluso si Harry lo dominaba a menudo. Era como un juego. Descubría nuevas formas de resistirse a ser controlado por la fuerza y Harry intentaba seguir el ritmo de cada visita. Desafortunadamente, aún tenían que volver allí, más que nada por el bien de Daphne. Tenían que encontrar esa manzana dorada para que ella se liberara por completo de sus complejos, para finalmente salvar a su hermana de su maldición. Y entonces, Harry usó su audición arcana para sentir la familiar perturbación en el espacio de una entrada al laberinto. 5 minutos después, Harry y Daphne iban en un barco bastante grande, que iba muy rápido teniendo en cuenta que estaba ocupando demasiado espacio frente al agua. A ese ritmo, deberían llegar en unos minutos. Por supuesto, fue entonces cuando Harry escuchó que algo grande se acercaba a ellos con su audición arcana y creó un círculo mágico que los desterró a un lado. Inmediatamente, una cabeza gigante salió del agua. No era una criatura marina cualquiera. Las fauces abiertas de esta bestia parecían tragarse el océano que la rodeaba. Las aguas comenzaron a agitarse violentamente, formando un remolino masivo que amenazaba con arrastrar su bote hacia las profundidades. El rugido del vórtice giratorio ahogó todos los demás sonidos mientras el hambre interminable de la criatura atraía todo hacia ella. Los ojos de Harry se abrieron de par en par al ver eso. «Sujétate fuerte», le gritó a Daphne, su voz apenas audible sobre las olas tumultuosas. Conjuró un círculo mágico debajo de ellos, enviando el bote a volar por los aires. Luego conjuró un rayo, enviándolo a las fauces de la bestia debajo de ellos. El monstruo pareció agitarse de dolor mientras el mar mismo se electrocutaba. Harry siguió alterando ligeramente la gravedad para mantener a la bestia en su lugar y conjuró una bola de hielo con runas talladas por todas partes, y canalizó su cresta a través de ella. Con un movimiento de su varita, la desterró a través de la boca del monstruo, quien se la tragó, probablemente sin siquiera darse cuenta. 5 segundos después, una explosión sacudió los mares, creando olas muy grandes, que Harry aprovechó para impulsar el barco aún más rápido. Fueron enviados hacia el lugar de la entrada, con un monstruo marino gigante muerto cuyo cuerpo ya comenzaba a pudrirse, y Daphne se volvió hacia él y estalló en risas. Harry la miró confundido. ¿Para qué es esto? A veces me olvido de lo tonto que eres. Esto fue enorme. Todo tiene una debilidad, Dap. El tamaño no siempre significa que sea invencible.
La rubia negó con la cabeza, mientras finalmente aterrizaban en otra isla, que probablemente se encontraba donde estaba la entrada del laberinto, considerando que era el único otro pedazo de tierra que parecía ser un océano interminable, lleno de monstruos marinos. Cuando Harry y Daphne llegaron a la isla, se tomaron un momento para observar los alrededores. La isla era inesperadamente exuberante, con una flora vibrante y el sonido distante del agua cayendo en cascada. Era un marcado contraste con los traicioneros mares que acababan de navegar. Bueno, esto es diferente, comentó Daphne, mientras sus ojos exploraban el verde paisaje. Harry asintió. Mantén los ojos abiertos. Hay algún tipo de efecto extraño rodeando toda la isla. No estaba bromeando, la magia en la isla era extremadamente espesa, e incluso para su audición arcana, su sonido ahogaba la mayoría de las magias más débiles que aún podía distinguir que estaban allí, pero solo eso. Ella asintió y avanzaron. Aparte de las plantas, la isla parecía estar desprovista de cualquier forma de vida. Obviamente no había sido así antes, considerando los cientos de huesos que estaban esparcidos por todas partes. Aún temerosos de cualquier ataque, caminaron hacia la fuente de la anomalía espacial, donde estaba la entrada del laberinto. Harry solo quería acabar con esto de una vez, ya que ese lugar le estaba dando escalofríos. Y, finalmente, a medida que se acercaban a su objetivo, el denso follaje dio paso a un claro, con el familiar símbolo delta tallado en el suelo, listo para ser activado. Estaba a punto de entrar, pero Daphne le dio un golpecito en el hombro. Se giró hacia ella, dispuesto a preguntarle por qué lo detenía, pero se quedó paralizado ante la vista que lo rodeaba. Alrededor de los claros había grandes rocas, con grabados por todas partes. Definitivamente eran antiguas, muy antiguas, incluso, y también tenían la connotación inquietante de que un ser humano vivo había vivido alguna vez en esta isla. Mira esto, susurró Daphne, pasando los dedos suavemente sobre el primer grabado. Representaba a un poderoso héroe vestido con una piel de león, blandiendo un garrote contra una bestia temible. El arte era exquisito, cada detalle estaba representado con cuidado. Es Heracles, observó Harry. Esto debe ilustrar sus 12 trabajos. Pasaron a la siguiente roca, que mostraba a Heracles luchando contra la hidra, cuyas múltiples cabezas movían ferozmente. Los paneles siguientes continuaban con la crónica de sus hazañas. La captura de la cierva dorada, la limpieza de los establos de Augías y la obtención del cinturón de Hipólita. Pero a medida que avanzaban por la pared, la calidad de la obra de arte comenzó a deteriorarse. Las líneas se volvieron menos precisas, los detalles se perdieron como si la calidad de las herramientas utilizadas para esculpir la historia de Heracles hubiera empeorado con el tiempo. Al final, todos los grabados se convirtieron en torpes grabados en griego antiguo de la palabra recordar. Es extraño, murmuró Harry. Es como si el artista estuviera perdiendo el interés o tal vez estuviera pasando algo más. Se inclinaba por este último y, por lo que veía, alrededor de la entrada del laberinto el terreno era extremadamente irregular, de una manera antinatural. Tenía un mal presentimiento al respecto. Estaba a punto de expresar sus preocupaciones, pero vio a Daphne mirando fijamente una de las rocas. Representaba un exuberante jardín con árboles que producían relucientes manzanas doradas. Vigilando el jardín había un dragón enroscado alrededor de un árbol, sus escamas sugeridas por simples grabados. Este debe ser el jardín de Hera, dijo Daphne, con su voz llena de asombro y pura esperanza. Harry caminó hacia ella y le dio una mirada reconfortante. Llegaremos allí, Dap. Sin embargo, Daphne no le respondió. En cambio, abrió mucho los ojos y dijo, espera, hay algo aquí. Señaló un símbolo apenas visible grabado cerca de la base del árbol. Un delta familiar de las entradas del laberinto. Entonces, esa era la prueba de que la teoría de Harry era correcta, que los jardines de Hera eran de hecho uno de los reinos del laberinto. Harry estaba a punto de decir algo, solo para notar un débil trozo de algo que brillaba con un color dorado debajo de la roca. Estaba a punto de examinarlo más a fondo, pero su audición arcana le advirtió que algo muy poderoso se acercaba rápidamente hacia ellos. Harry estiró el espacio, agarrando a Daphne con él, y toda la roca que estaban mirando se convirtió en nada más que escombros. El último Potter ni siquiera podía ver lo que lo atacaba, era así de rápido, pero deformó la tierra para desestabilizarla. Fuera lo que fuese la criatura, saltó por los aires y rápidamente se abalanzó sobre ellos. Harry, en respuesta, creó una onda expansiva gigante de luz verde. Sin embargo, en lugar de un efecto físico, lo que hizo fue ralentizar drásticamente el tiempo. Fue entonces cuando Harry lo vio y era un hombre.
Bueno, era difícil siquiera llamarlo hombre, medía al menos 3 metros de alto y su musculosa figura ondulaba con un poder puro. Su piel tenía un tono bronceado, surcada de cicatrices que contaban historias de incontables batallas. Su cabello salvaje y despeinado enmarcaba un rostro contorsionado en una mueca perpetua y sus ojos brillaban con una intensidad salvaje que hablaba de locura desatada. En sus enormes manos sostenía una enorme arma de piedra, un híbrido entre un hacha y una espada, que era casi tan grande como el propio Harry. La hoja era irregular y primitiva, pero Harry podía decir que era muy poderosa. Incluso mientras caía a través del tiempo, el joven mago podía ver cómo el aire se estremecía con cada uno de sus movimientos. Heracles susurró a Harry, al comprenderlo. Harry rápidamente agarró a Daphne y corrió hacia la entrada del laberinto, tratando de activarlo, pero no funcionó. Eso nunca había sucedido antes. Estaba seguro de que el rompecabezas se había resuelto correctamente y había una anomalía espacio-temporal que era consistente con todas las demás entradas del laberinto, y sin embargo, simplemente no se activaba. Harry estaba tan sorprendido por su fracaso, que sintió que su control sobre su tiempo ralentizado era superado. Como si se estuviera rompiendo como el vidrio, el tono verde que significaba el tiempo congelado de Harry se hizo añicos y el héroe griego aterrizó, destruyendo el suelo a su alrededor, antes de lanzar un rugido primario y animal. Podía sentir a Daphne, a su lado, estremecerse ante el sonido. En realidad no podía culparla, estaban atrapados en una isla con lo que efectivamente era un semidios loco, incapaz de regresar al laberinto. ¿Por qué las cosas no podían ir bien por una vez?